Queremos agradecer una vez más a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y como estábamos hablando, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Amén. Ese es nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, vamos a hablar hoy acerca de lo que dice Pablo, diciendo: yo llevo en mi carne las marcas de Jesús. Y vamos a hablar un poquito de qué son estas marcas, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la vida de un cristiano normal. Y cuando yo hablo de un cristiano normal, tú dices, bueno, yo estoy fuera de Pablo, Pedro o de Santiago, los mártires, ¿verdad? No, hermanos, un cristiano normal lleva esto, tiene y debe de llevar los sufrimientos de Cristo. Ahora, no nos quedemos solamente en los sufrimientos, y vamos a encontrar nosotros que todas estas marcas nos llevan a nosotros también a saber y estar seguros, o sea, tener la seguridad de que tenemos nosotros parte con Dios, de que somos incluidos en la familia de Dios, de que todas estas cosas a nosotros simple y sencillamente son algo que nos muestra a nosotros nuestra devoción por aquel que lo entregó todo. Si Jesús vino y no solamente llevó sufrimientos, sino llevó en sí las marcas de tu pecado y mi pecado, lo cual lo llevaron a muerte. No fueron los latigazos, no fueron las bofetadas, no fueron los maltratos, patadas y todo lo demás que estos hombres romanos, soldados romanos, le impartieron con saña, lo que le llevó a la muerte. No fueron los clavos ni la lanza las que mataron a Jesús, sino fue tu pecado y el mío. Pero Él lo hizo y lo entregó todo por amor. Él dijo, hablando con el Padre, dijo: si es posible que esta copa pase. No el sufrimiento, no el dolor, y sabía Él que venían estas cosas, sino lo que Él hablaba es la separación del Padre, porque el pecado produce separación. Y en ese momento, en la cruz, cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque el pecado había venido a tomar a Jesús y había una separación entre el Padre y el Hijo, la única vez que ha habido separación. Esa es la copa de la cual Jesús se refería. Dice: pero no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Pero vamos a hablar nosotros de las marcas de Jesús. Y hay un pasaje en el libro de Gálatas, precisamente, Gálatas 6, 17, y solamente voy a leer la última parte. Dice de esta manera: yo llevo en mi cuerpo, dice Pablo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Fíjense bien que Pablo está hablando a los Gálatas, pero en realidad esta parte la está hablando a todas las iglesias en las cuales él ha visitado, pero en específico lo está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas con ellos tuvo que hablar de una forma un poco más fuerte, porque ellos, habiendo recibido gratuitamente el Evangelio, se habían regresado de nuevo a las cosas vanas de la religión, poniendo de nuevo cuidado en oraciones y cuestiones rituales, y aún en lo que eran las cosas judaizantes como la circuncisión y algunas otras cosas por el estilo. Entonces Pablo les dijo: ustedes, habiendo recibido el Evangelio en libertad, ahora os regresáis de nuevo a lo que es la esclavitud de la religión. Y él al final está poniendo, y si ustedes leen un poquito en este último capítulo 6 de Gálatas, él está hablando un poco acerca de las cosas que él ha tenido que pasar, de los sufrimientos que ha pasado, que ha llevado.
Y concluye con eso, dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy nosotros. ¿Cuáles son estas marcas de Jesús en nuestra vida? Amén. Antes de adentrarnos en materia, vamos a inclinar nuestro rostro. Donde estamos, vamos a entregar este tiempo al Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres el que abre, Señor, el entendimiento de todos aquellos que se han acercado a escuchar la palabra. Palabra, Señor, que tú has inspirado en aquel tiempo, pero que hoy trae, Señor, a revelación a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, Señor, todo nuestro ser. Quita, por tanto, todo impedimento y toda distracción para que la atención sea solamente en lo que estamos nosotros recibiendo de ti el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bendecimos a nuestros hermanos que hemos tenido gozo de recibir algunas palabras acerca de ustedes, de cómo están, pero les seguimos exhortando a que continúen firmes en la palabra y en la gracia del Señor, esperando las promesas que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes. Les amamos. Amén. Hermanos, en el libro de 2 Corintios, yendo allí, hablando precisamente de las marcas de Jesús, en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, vamos a leer solamente dos versículos, el 10 y el 11. Si ya estás conmigo, dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes, fíjate bien, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pausamos un momento allí y vamos a ver que hay dos palabras que tienen que quedar bien marcadas en nosotros, ¿sí? Que estas palabras son muerte, claro, pero también vida. Hermano, tú no puedes hablar de vida si no hablas de muerte, y tampoco puedes hablar acerca de las grandes cosas que tiene Dios si tú no hablas también de muerte y de vida. Amén. Es necesario morir, y vamos a adentrarnos un poco, es necesario morir para alcanzar una vida plena. Amén. Ahora, no estamos hablando literalmente, pero estamos hablando espiritualmente. Entonces continúo, dice, versículo 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Ok? Entonces vamos a entender las palabras que está hablando Pablo a los corintios. Y mira, déjame poner de una vez, y voy a hablar un momentito como maestro, y déjame decirte que tú no puedes tomar aisladamente las palabras de Pablo en la epístola de Gálatas o de Corintios, o las palabras que habla Timoteo, sino tienes que tomarlas en conjunto. Todas estas cosas no están dirigidas solamente a una iglesia o a un grupo local, sino están hablándonos a nosotros. Esta palabra viene a nosotros para nuestro entendimiento, y es importante que tú tomes Corintios y Gálatas y Efesios y Colosenses y Filipenses y Tesalonicenses y las tomes y encuentres que todo esto es en un conjunto la palabra de Dios a través de Pablo para nosotros como iglesia de Dios. Amén. Vimos en el libro de Gálatas que está hablando Pablo de las marcas de Jesús que lleva en su cuerpo. Aquí también está hablando de estas mismas marcas y dice, yo muero cada día en Jesús, parafraseado, yo muero cada día en Jesús, pero también cada día recibo vida de Jesús. En una ocasión, yéndonos un poquito antes, en el tiempo en el que Juan Bautista estaba hablando de estas cosas, vinieron sus discípulos y le dijeron, Juan, fíjate que hay un hombre al cual tú bautizaste que ahora está bautizando también. En otras palabras, te está haciendo la competencia. Como si alguien le pudiera hacer competencia.
Dice, está haciendo lo que tú estás haciendo, pero tú eres el profeta que fuiste llamado desde el vientre de tu madre. ¿Y qué dijo Juan? No hay ningún problema. Es más, todos ustedes deben de ser discípulos de Jesús. Y de hecho, algunos de ellos fueron discípulos de Jesús, de los discípulos de Juan. Pero dijo unas palabras que no se me olvidan y que están grabadas. Y dijo, es necesario que yo mengüe, o sea, que me haga pequeño, pero que Él crezca. Es necesario, es lo que Pablo está diciendo. El Pablo que yo soy tiene que menguar para que el Cristo que está en mí crezca. El Pablo que está en mí tiene que morir para que el Cristo que está en mí viva. Esto es lo que está diciendo. Es morir para obtener vida, ¿sí? Mientras más morimos a nosotros mismos, más se manifiesta la vida eterna. Y aquí dice, en nuestros cuerpos mortales. Sí, hermano. Y yo no sé si tú te has fijado, pero yo sí me he fijado, que tú pones a dos preciosas mujeres de la misma edad, una conociendo a Jesús y una no conociendo a Jesús, la que conoce a Jesús se ve más lozana. Porque Dios está allí, porque Dios rejuvenece. Amén. Más que las cremas, que la de aguacate, que la de pinacate, no pinacate, pero de cacahuate, no sé, todas estas, ¿verdad? Ahí pusieron hace poco una serie de cosas, dice, esta más esta te da una crema que acá para acá y por allá, y no se me olvida a mí la fotografía, ¿verdad? De la mujer con su rostro todo lleno de aguacate y unos pepinos en los ojos, ¿verdad? En los párpados para que y que esto que para que abra los poros y que aquello para que él saque lo que está allí. Bueno, hermano, Jesús es más poderoso que todas esas cremas y todos esos tratamientos y exfoliantes y que no sé qué tantas cosas que por ahí se inventan. Hermanos, las marcas de Jesús. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos, regresando a 2 Corintios capítulo 4, versículos 10 y 11. Ahora sí, habiendo entendido esto, habiendo recibido esta información que tenemos ahora, vamos a volverlo a leer. Y dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Un poco más de entendimiento en esto, ¿verdad? Un poco más de luz. Qué precioso. Bien, vamos entonces a ver que hay tres cosas que habla Jesús que son necesarias para llevar estas marcas. Fíjate bien, las marcas de las cuales está hablando nos van a llevar a muerte, o sea, son marcas que dicen estás muriendo, pero también hay marcas que dicen estás recibiendo vida eterna. Nosotros no vemos mucho con los ojos espirituales, pero el Espíritu Santo sí nos deja ver estas cosas. Por ejemplo, muchos de nosotros, me refiero más a los varones que a las mujeres, éramos en un tiempo muy dados al enojo rápido, el enojo explosivo. Yo era muy culpable de ello, que era, como dicen, de fusible corto, ¿verdad? Que mi papá tiene mucho esa expresión. Tú eres dices de un fusible muy cortito, cuando de lo que se refiere es a los petardos o palomitas o cohetes que tienen una mecha, tú la prendes y la avientas, ¿verdad? Bueno, cuando dice que tienes la mecha muy cortita, no te da tiempo a aventarla, te truena en la mano. Y eso es de lo que se refiere, ¿verdad? No te pueden ni picar poquito porque ya está bien. Pero hemos visto, conforme pasa el tiempo, que esas cosas van siendo menguadas y vas dándote cuenta que puedes aguantar un poco más. O sea, tu mecha ha ido creciendo.
A veces truena, porque truena, sobre todo si estamos en el tráfico, ¿verdad? Y hay algo que me desespera más a mí, es el trabajo. Le digo, Señor, dame gracia para que yo pueda amar a todos los malos conductores que van en la carretera. Y a veces es imposible. Bueno, no hay nada imposible para Dios. Pero me he dado cuenta que a veces cuando voy a entrar yo a la carretera, y ya sé, porque ya sé que va a haber esto, entonces le digo, Señor, ponme a meditar, a pensar en otra cosa. Y a veces cuando viene alguien ahí pegadito atrás de mí, ¿verdad? Y, ay, cómo me desespera. Mejor me hago a un lado, lo dejo que pase. Y ya regreso yo y digo, no voy a decir nada, ni para allá ni para acá. ¿Verdad? Porque, y sabes, lo que sucede en estas cosas es que va menguando, sí, las marcas de Jesús, o sea, van siendo menos tus tendencias a disgustos o enojos o maledicencia o chismes o todas estas cosas, y aquí incluyo a todos y cada uno de nosotros. Te vas dando cuenta que, por ejemplo, tus deseos de venganza van poniéndose más en la tumba, bajo de las aguas, en las profundidades, y vas dejando que el Señor sea quien sea el juez sobre todas estas cosas. Hay muchas cosas que nos parecen injustas, pero ahorita vamos a ver nosotros, cuando entremos, porque estamos hablando, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor, lo vamos a leer en un momento en Mateo. Estas cosas, hermanos, tienen que ver con dejar de ser tú y reaccionar como tú, para que veamos, reaccionemos, pensemos, nos movamos como Jesús. Amén. Muchas ocasiones yo decía, Señor, ¿cómo no los fulminaste en ese momento? De hecho, Pedro mismo le dijo, cuando vinieron a apresarlo, Señor, aquí tengo. Recuerdan que Pedro fue el que cortó la oreja del guardia, ¿verdad? Que venía. Y dijo Jesús, no es tiempo de espada. Señor, tú puedes mandar una legión y los fulminas a todos. Y Pedro era muy rápido a eso. Señor, estos que están haciendo estas cosas, ¿quieres que oremos ahorita para que Dios mande sus ángeles y los fulmine a todos? Dice Pedro, Dios lo puede hacer, pero Pedro no es la forma. Y yo muchas veces me veo como Pedro, ¿verdad? Diciendo que el Señor mande una legión de ángeles y el Señor me dice con unos ojos de compasión, así, dice, Jorge, no es el tiempo hay que amar. Sí, Señor. Y hay que amar. Y vamos viendo, ¿verdad? Vamos entrando en esto. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo. Regresamos unas páginas y en el libro de Mateo, en las palabras de Jesús, en el capítulo 16 del libro de Mateo, vamos a leer, comenzando en el 24, solamente 3 versículos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y fíjese bien que está hablando a sus discípulos y nos está hablando a ti y a mí, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas son las 3 cosas que tenemos nosotros aquí, ¿sí? ¿Cuáles son? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, no vamos a hablar todavía, vamos a desglosar estas 3 cosas, pero vamos a continuar leyendo. Versículo 25. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí o por causa de mí, la hallará. Y dice, pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana todo el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y por ahí continúa. Es necesario que nosotros
entremos en esto y entendamos claramente qué son estas cosas, porque Jesús las repite continuamente en todo su ministerio cuando habla a los discípulos. Es necesario negarse a sí mismo, ¿sí? ¿Cuál es la segunda? Tomar su cruz. ¿Y cuál es la tercera? Seguir al Señor. ¿Amén? Entonces, ya entendiendo esto nosotros y hablando de las marcas de Jesús, ¿cuáles son las marcas de Jesús? Marca de muerte y marca de vida. Y Jesús está diciendo, nadie puede ser un buen discípulo mío si no hace estas tres cosas. ¿Amén? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Qué es negarse a sí mismo? Yo lo puse de esta forma y es una forma sencilla. Dice, es renunciar a los deseos y a la voluntad propia, por placenteras o gratificantes que éstas sean, si éstas nos quitan o nos impiden hacer la voluntad de Dios. Renunciar a los deseos y a la voluntad propia, a lo que yo quiero. Ser discípulo de Jesús no es, Señor, bendice lo que estoy haciendo, sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es, Señor, bendíceme en todo lo que yo haga en el camino, pero el camino es tu camino, no el camino del Señor. Bendice, Señor, mi vida y todas las decisiones que yo tome cuando tú no has consultado al Señor en ninguna de ellas. No, sino que aquí tú rindes tu voluntad. Y vamos a hablar, por ejemplo, de Pedro, ya que habíamos mencionado a Pedro. Pedro tenía muchas cosas, muchos deseos. Entre otras cosas, era dueño o era socio de una compañía de pesca. Y era muy próspera. Y Pedro tenía esto en sus planes, el ser un gran pescador, una gran compañía y tener varias barcas. Pero cuando vino el Señor le dijo, Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Ven y sígueme. Y Pedro hizo precisamente eso. Dice, dejando las redes, o sea, encargando las redes a los demás, dejó todo y siguió a Jesús. Es renunciar a los deseos, la voluntad propia, por placentero o gratificantes que éstas sean, si éstas te impiden hacer la voluntad del Señor. Estoy hablando de un discípulo, hermano, no estoy hablando de una persona que no quiere estar en las cosas de Dios o que no desea estar 100%. Si tú quieres estar el 30%, bueno, está bien, no necesitas entrar en esto. Pero si tú quieres ser un buen discípulo de Jesús, y lo digo esto, hermanos, porque Jesús los enfrentó a sus discípulos. Había más de 500 discípulos de Jesús, y en una ocasión solamente se quedó con 12. Se fueron. En ese momento toda esa multitud de discípulos se fue y solamente quedaron 12 con Jesús. Y Jesús no les dijo, ay, qué bueno que ustedes están conmigo y no me han abandonado. No, ¿sabes qué les dijo? Dijo, ¿y ustedes cuándo se van? ¿A qué hora se van ustedes a seguir a los demás? Fue cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Un buen discípulo es el que deja todas estas cosas, el que no vive, como dijo Pablo, diciendo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Menguando cada vez yo más para que Jesús, Cristo en mí, sea el que se mueva, el que hable, el que se muestre, el que actúe, no yo. Por eso dice, yo no me voy a gloriar en todas las cosas que he hecho, que yo he conocido, yo que he comprendido o que he alcanzado. Pero en Jesús sí me voy a gloriar. Déjenme leerles algo que en otras ocasiones lo he leído, lo voy a leer una vez más. Esto es
de alguien que ya murió, pero que quedó impactado en mi vida y todavía yo leo sus escritos y sus libros. Pero este es un pequeño pensamiento que él escribió hace ya algunos años. Él se llama Bill Britton y el título de esto es Morir a sí mismo. Dice, cuando eres olvidado o no te ponen cuidado o no eres valorado y a ti no te duele o incomoda el insulto o la apatía, pero en cambio tu corazón está feliz, siendo que eres tomado como digno de sufrir con Cristo, eso es morir a sí mismo. Cuando lo bueno tuyo es hablado como maldad, cuando tus deseos se ofuscan, cuando no toman en cuenta tu consejo y ridiculizan tu opinión, y tú te rehusas a que el enojo se levante en tu corazón o rehusas defenderte y tomas todo en paciente y amoroso silencio, eso es morir a sí mismo. Cuando tú sufres pacientemente y en amor cualquier desorden, cualquier irregularidad, cualquier impuntualidad, cualquier molestia, cuando tú puedes enfrentar cara a cara la basura, la insensatez, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y soportarlo como Cristo lo soportó, eso es morir a sí mismo. Cuando eres satisfecho con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier ropaje, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción de la voluntad de Dios, eso es morir a sí mismo. Cuando no te importe referirte a ti mismo en la conversación o constatar tus buenos trabajos o buscar un reconocimiento, cuando tú realmente ames lo de ser desconocido, eso es morir a sí mismo. Cuando tú puedas ver prosperar a tu hermano y ver sus necesidades suplidas y poderte gozar sinceramente con él sin sentir ninguna envidia ni cuestionar a Dios, aunque tus propias necesidades sean mucho mayores y en circunstancias desesperantes, eso es morir a sí mismo. Concluye con esto. Cuando tú puedas recibir corrección y reproche de alguno con menor estatura que tú, y puedas humildemente someterte interiormente así como exteriormente, sin encontrar ninguna rebelión o resentimiento surgiendo en tu corazón, eso es morir a sí mismo. Tú puedes aplicar esto si eres un siervo de Dios o apenas has comenzado en las cosas de Dios. Son palabras que deben de llevarte a ti a entender qué es negarse a sí mismo. Para mí esto, que no está escrito por Jesús, pero para mí fue también inspirado por el Espíritu Santo. Yo lo tengo siempre presente en mi oficina. Constantemente tengo que leer y releer este pensamiento, porque muchas veces no me encuentro yo muriendo a mí mismo y tengo que regresar, arrepentirme y pedir al Señor fuerza para poder llegar a esto. Y esto es solamente la primera parte. Esto es solamente la primera parte. Dice, tomando también tu cruz. Y en el libro de Lucas, leímos Mateo, en el libro de Lucas dice, tomando la cruz cada día. Cada día tienes que tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Sufrir vituperios, acusaciones, maldiciones, rechazos, insultos y cosas semejantes por amor a Cristo. Leemos la lista de nuevo. Recibir o sufrir vituperios, acusaciones, maldiciones, rechazos, insultos y cosas semejantes por amor a Cristo. Hermano, Jesús dijo a sus discípulos,
Dice, no se la van a llevar como un lecho de rosas. No las cosas van a ser piampanitas todo el tiempo, fáciles. Dice, van a ser rechazados, expulsados de sinagogas, van a ser llevados ante los tribunales, van a ser acusados, aún golpeados y algunos de ustedes llevados a muerte. Tomar la cruz no nos habla a nosotros de poder sufrir estas cosas por amor a Cristo. Mira, es privarte de muchas cosas, pero también hay una gran gloria. Hay una gloria que no se compara, porque dijo también Pablo. Y hemos de referirnos a Pablo, hermanos, porque es el testamento más amplio que tenemos nosotros en la Escritura. Pero por ahí podemos hablar nosotros de Santiago, o podemos hablar nosotros de cada uno de estos grandes héroes de la fe. Vayan al libro de Hebreos, capítulo 11. Ustedes van a ver todos y cada uno de los héroes de la fe antes de Jesús. Cuando no les importó dejar cosas, a José no le importó ser vendido. Sí le dolió, pero no le importó. Nunca les guardó a sus hermanos el que estuviera en cárcel, en peligro de muerte. Cuando sus hermanos se dieron cuenta que José era José y no el señor de Egipto, dijeron, ahora sí, de aquí nos salimos. Y José dijo, yo no les tengo en cuenta eso. Hace tiempo que yo les perdoné todo esto, porque ahora me doy cuenta que si ustedes no hubieran hecho estas cosas, todos ustedes y mi padre, la casa de mi padre, no hubieran sido salvos de esta gran hambre que se ha soltado. Eso es de lo que se refiere, sufrir todo esto. Y continuamos nosotros viendo que es morir a nuestros planes y deseos, renunciando toda gloria o toda fama propias para hacer la voluntad de Cristo. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y cuando tú vas a la historia, tú vas a encontrar que esta es una frase modificada del original. En el tiempo en el que Jesús está compartiendo con los discípulos o predicando su evangelio, el evangelio del reino, es una época un poco interesante en la historia de Israel. Y es que Israel ha sido pasada de mano en mano, de Babilonia a Media y Persia, de Media y Persia a los griegos, y ahora está bajo el Imperio Romano. Y bajo el Imperio Romano las cosas no estaban tan mal, pero también había mucha opresión. Cada rato algún gobernante se le ocurría, ¿verdad?, hacer grandes cosas como a Herodes. Pues a causa de qué, pues del sueldo de los israelitas, de los que estaban allí, ¿verdad? Y pues quiero hacer un estadio, pues cobra más impuestos. A él no le importaba. O porque alguien le miró mal, metía a toda la familia a la cárcel o los llevaba al circo romano. Eran muchas cosas, y todo esto produjo que muchas personas se rebelaran. Por eso tú lees, no está en tu Biblia, pero en los libros deuterocanónicos o apócrifos, tú encuentras la historia de los macabeos. Y ahí tú ves que es un levantamiento armado para liberar a Israel de la opresión romana. La expresión original era, toma tu espada y sígueme. Entonces todos estos caudillos iban con la gente y le decían, toma tu espada y sígueme, para hacer una revolución armada. La mayoría de las veces apresaban a todos estos y los llevaban a ejecutar. Entonces, cuando alguien tomaba la espada, sabía que irremediablemente
o moría en batalla o moría en el juicio, cuando eran apresados. Jesús habló de esta misma forma, pero no dijo, toma tu espada y sígueme, sino dijo, toma tu cruz y sígueme. Y lo que se refiere no está diferente a lo primero, porque vas a morir. Toma tu cruz, y si nosotros entendemos qué es la cruz, es un madero, como un poste que se clavaba, o a veces en forma de, como nosotros lo conocemos, uno atravesado horizontalmente, que es como una cruz, donde se llevaba a la gente a crucifixión. Ya sea un madero o doble, es llevarlo a ejecución. No nada más los presos eran condenados a morir, sino que tenían que llevar su cruz, o sea, su madero, arrastrarlo hasta el lugar de la ejecución. Y esto era para avergonzar. Mayormente la crucifixión se daba a los enemigos del Estado, a las personas más indeseables para los romanos. No era una muerte natural. Las muertes podían ser por degollamiento, por atravesarlo con una espada, una lanza, una muerte mayormente no tan cruel. Pero la crucifixión era aún peor que los circos romanos, porque era una agonía que muchas veces los llevaba varios días de estar ahí. Era vergonzoso porque eran crucificados desnudos, exponiendo sus cuerpos. Y muchas veces las aves de rapiña les arrancaban las partes de sus carnes o de sus cuerpos o sus ojos. Se los digo, hermano, porque quiero que entiendan qué es ser crucificado. Cuando Jesús habla de esta cosa, le está diciendo a sus discípulos, vais a morir vergonzosamente. Si tú eres capaz de seguirme, quieres realmente ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz, tienes que morir. ¿Por qué, hermanos? Porque la sociedad, regresando un momento aquí, te va a acusar, a maldecir, a vituperiar, a rechazar, a insultar, a decirte tantas y tantas barbaridades. Cuando yo comencé en las cosas del Señor, estoy hablándote hace muchos años, yo era todavía un joven universitario. Y muchos de mis amigos me decían, ¿por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no vas a participar de todas estas cosas? ¿Por qué ya no maldices como antes maldecías? Y bueno, porque conocí a Jesús. Y dice, ahora eres cristianito, ahora eres de los aleluyas. Y me hicieron a un lado, perdí mis amistades. Aún en casa éramos vituperiados. Nuestra familia, nuestros compañeros, todos, cada uno sufre, que realmente sigue a Jesús, pasa por estas cosas. Los caudillos decían, toma tu espada y sígueme para hacer una revolución armada. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme para hacer una revolución, sí, pero pacífica. Mostrando al mundo no con espada, sino con amor. Ganando al mundo no con espada, pero con amor. No es decirle y hablarle a la gente condenándola y enviándola al infierno, hermanos, no. Es hablarles del amor de Jesús. El verdadero evangelio es hablarles del amor de Jesús, no de los terrores del infierno. Es hablarles de las cosas hermosas y preciosas del reino de los cielos. Amén. Buscar el sufrimiento no es lo mismo que sufrir por Cristo. Tomar la cruz, hermanos, no es buscar, como algunos, ser pobre o tener hambre o pasar
pobreza o desnudez o privaciones. No. Si estas cosas llegan, súfrelas, pero no las tienes que buscar. Tomar la cruz no es buscar sufrir para mostrarle a todo el mundo, mira cuán santo soy que yo sufro por Cristo. Sino que si tú sufres por Cristo, cállalo. Dibuja una sonrisa en tu rostro y continúa andando. Por eso dice, si hay hambre, no va a preocuparte. Dios se ocupa. Así como se ocupó del profeta cuando le llevó carne a través de los cuervos. O fue alimentado por una viuda que ni siquiera era de Israel. Dios se ocupa, hermanos. Pero si hay algo que tú estás pasando o atravesando, hazlo como si no lo estuvieras pasando. No le muestres, no le digas al mundo que estás sufriendo. Hay quienes lo hacen y aún quienes se ponen cierto tipo de uniforme para mostrar el sufrimiento. No te vistas de cilicio, lleva el cilicio por dentro. No hagas ayuno y lo anuncies, estoy ayunando para la gloria de Dios. No, eso es hacer dieta. Cuando tú lo proclamas, estás haciendo dieta, no estás haciendo ayuno. Es hacer las cosas, hermano, silenciosamente por amor. Es amar a una persona aunque te esté insultando, aunque te esté haciendo la vida pesada en el trabajo, aunque tu vecino te aviente la basura a tu yarda. No la embolses y se la eches otra vez. Embólsala y pónsela en su cuarto. No, ponla afuera. No dejes que esas cosas afecten. Lo que está haciendo es un grito de auxilio. Porque sabe que tú estás bien. Y él no se aguanta y tiene que hacer algo. Y no sabe que lo que está haciendo es gritando, pidiendo a Dios ser como tú. Pero si tú le regresas la basura, hermano, entonces eres igual que él. Ahí no hay amor. Has tomado tu espada, no tu cruz. Amén. Seguir a Cristo para muerte. Yo lo dividí en dos partes. Seguir a Cristo para muerte y seguir a Cristo para vida. Ya vimos nosotros negarse a sí mismo, ya vimos tomar la cruz, ahora es que seguir a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo para morir y tenemos que seguir a Cristo para vivir. Primero vamos a ver qué es seguir a Cristo para muerte. Es poner la mirada en Cristo, en las cosas de arriba, cambiar mis vestiduras, mis hábitos, ser energético y activo, evitando ser resignado y pasivo, con gran celo de seguir los pasos del Maestro y pasar los sufrimientos al hacerlo. ¿Parece mucho? Es poner la mirada en Cristo y en las cosas de arriba. No busques, dice, seguir a Cristo es olvidarte ya de lo que tú tienes o de lo que tú habías planeado o pensado. Hay algo más importante, hay algo que es más necesario que todos tus planes. No voy a hablar tanto en esta cosa. Yo sé que muchos de ustedes dejaron carreras o dejaron negocios o dejaron planes. Yo no voy a hablar sino de un ejemplo que tenemos muy presente en nuestras vidas, de unas personas que teniendo gran trabajo, empleo, en donde ellos estaban, en su ciudad, que amaban y todo, Dios les habló para ir a otro lugar a compartir el Evangelio, donde ni aún se hablaba en español, donde no iba a ser fácil ir y venir porque estaba al otro lado del Atlántico. Y dejaron todas estas cosas, la comodidad, los carros del año y las prestaciones y la familia por obedecer al Señor. Eso es seguir a Cristo, poniendo como más importante lo que Dios quiere que tú hagas
que lo que yo quiero hacer. Eso es seguir a Cristo para muerte. Ser energético y activo, evitando ser resignado y pasivo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Un cristiano normal, un seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo es activo. Y no me estoy refiriendo, hermano, a que tú salgas o lleves panfletos a la plaza o a los apartamentos. Me estoy refiriendo en activo, en oración, en adoración, en lectura bíblica, en alabanza. Estas son las cosas que primeramente harán el carácter para que tú vayas a la plaza o a los apartamentos o a cualquier otro lugar, ya sea al otro lado del Atlántico o lo que sea. Si tú no eres activo, o sea, si tú no tienes en tu agenda diaria el dedicar un tiempo a la oración, a la lectura bíblica, todas estas cosas, hermano, no eres una persona activa, sino una resignada y pasiva. Creo que todos nosotros somos discípulos de Cristo y conocemos y sabemos la importancia de la oración, la importancia de la lectura bíblica. Ahora se nos hace fácil, porque no tienes que estar cargando un libro. Cuando nosotros éramos muchachos llevábamos un biblión, ¿verdad? Y ahí con eso íbamos nosotros y ya sabían. Ahora no, ahora eres de la secreta, porque sacas tu celular y ahí está tu aplicación de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué estás jugando? No, estoy leyendo la Biblia. Ah, mentira, no, mira. Es un poco más fácil. Y yo he estado forzándome un poco más en mi hora libre en el trabajo, buscar esa aplicación y leer al menos un capítulo. Me gozo, yo tengo varias Biblias y me gozo cuando veo las diferentes versiones. Pero hermano, aún sin más nada, tómate un momento, no te lleva más de 10 minutos leer un capítulo entero de la Biblia. Algunos son más cortos, algunos son un poco más largos, pero en realidad no te quita mucho tiempo. Forcémonos nosotros a hacer esto. Ok, esto es seguir a Cristo para muerte. Seguir a Cristo para vida es esperar con gran anticipación la vida de resurrección de Cristo. Sí, todas estas cosas, como dijo Pedro, Señor, nosotros lo hemos entregado todo y dijo Jesús, y Pedro, vas a recibir recompensa en este tiempo, pero en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, todo esto se acaba, todo esto se termina. Tu carro nuevo de que lo compraste hace 2 años ya no es nuevo. ¿Sí? Sí, todavía quizás huele un poquito a medio nuevo, pero ya no es nuevo. Todo se acaba. Y si lo guardas 10 años, pues ya no es nuevo, ya es viejo de 10 años. Tu casa que estrenaste ya no es nueva. Es que voy a comprar una casa nueva. Ok. ¿Cuánto te va a durar el gusto de una casa nueva? El primer día. Después ya no es nueva. Jesús está hablando de vida eterna, hermano, algo que es nuevo, cada día es nuevo. Hay algo nuevo cada día en la vida eterna. Hay algo más hermoso, más emocionante. Es como descubrir un nuevo color. Es como para los biólogos encontrar una nueva especie, ya sea de araña o de chimpancé o de lo que sea. Es descubrir algo nuevo cada día. Es salir con la esperanza de ver algo nuevo. Eso es de lo que está hablando aquí. Es esperar con gran anticipación la resurrección de Cristo, anhelando la transformación del cuerpo mortal en cuerpo celestial y con la gloria celestial y eterno con la gloria de Jesús o de Cristo. Amén. Eso es en sí. Entonces, ¿qué hemos visto que son las marcas del Señor? Marca para vida y marca para muerte. Más bien, marca para muerte y marca de vida, ¿sí? ¿Por qué hay marcas de muerte? Bueno, porque nosotros llevamos cargando las cosas que son propias, como lo hemos visto, negarse a sí mismo
y también hemos visto llevar la cruz. Pero ¿cuáles son las marcas de vida? Díganme alguna marca de vida. El gozo de la salvación. La seguridad de que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que donde 2 o 3 estén reunidos, el Señor está en medio de nosotros. Que el Espíritu Santo habla y revela la palabra como luz. De que podemos orar al Padre y escuche nuestras oraciones. Las oraciones del justo son escuchadas por el Señor. De que podemos hablar libremente, no necesitamos un intermediario. Esas son marcas de vida, hermano. Llevamos la marca de Jesús, marca de vida. Si tú lo quieres ver en la mano derecha y en la frente, llevamos las marcas de Jesús. En acción y en pensamiento. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos pámpanos en la vid verdadera. Jesús es nuestro pastor, el buen pastor. Él es el pan de vida, el agua de salvación. Esas son las marcas de vida. Hay marcas de muerte en nuestra vida, en obediencia, porque ¿quién no obedece sabiendo que sufre obedeciendo? ¿Por qué? Porque ¿qué es obedecer? Hacer la voluntad de quien te manda, ¿no es cierto? Eso es obediencia. Aunque tú quieras hacer una cosa, decía el niño, tú me dices que esté sentado, pero yo por dentro estoy de pie. Rebeldía no es hacer la voluntad, no es obedecer. Tú tienes que estar sentado, estando sentado aún por dentro en tu pensamiento. ¿Sí? Eso es morir, pero hermano, no nada más es muerte, también es vida. Mira, morimos cada día en la esperanza de resucitar de nuevo en una nueva vida gloriosa en Jesús. No nosotros pensemos que solamente llevar las marcas de Jesús es sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Hermano, hay tan grande plenitud de gozo. Hay tan grandes cosas de ser cristiano, de ser un discípulo de Jesús, que no se compara con las cosas que sufrimos. Sino como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, es importante que nosotros nos gocemos, nos llevemos el gozo de la salvación, hermano, como marca de Cristo. No nada más las cosas que sufrimos, pero también las cosas que el Señor nos lleva en nosotros para alcanzar las grandes cosas. Amén. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, te pedimos, Señor Santo, humildemente que tú tomes esta palabra, estas marcas de las cuales habló Pablo y Jesús mismo nos marcó diciendo que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y que le sigamos como marcas de Jesús en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Señor, queremos ser buenos discípulos tuyos. Espíritu Santo, danos la fuerza para continuar y alcanzar todas estas cosas, llevando a nosotros las marcas de vida, como también llevamos las marcas de muerte. Bendice la palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.